Amén. Aquí recibimos palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Palabra revelada. Porque eso es importante. Que la palabra que se presenta al pueblo del Señor sea consistente. En lo más sencillo tiene que ser revelada por el Señor. No se diga en lo más importante aún. Y por favor les voy a rogar que me acompañen al libro de los Salmos, en el capítulo 11. Y verso 3. Libro de los Salmos, capítulo 11 y verso 3. Vamos a ponernos de pie. Para honrar de esa forma la palabra de Dios. Vamos a leer. Y dice así: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tomen sus asientos, por favor. Bien, así que nuestros corazones van a estar listos para recibir la palabra del Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Hay cosas que han venido siendo sustanciales para cualquier persona. Hay cosas que se han constituido como básicas en la vida de cualesquiera de nosotros. Cosas que no pueden faltar o no deberían faltar. Cosas que deseamos mantenerlas por mucho tiempo porque se han vuelto básicas, se han vuelto sustanciales, se han vuelto fundamentales. La economía familiar se ha vuelto fundamental y es muy importante dentro del presupuesto el nivel de ingresos, de manera que los ingresos familiares se han vuelto fundamentales en la vida de las familias. En el momento en que decrecen o en el momento que desaparecen los ingresos, la economía sufre un terremoto. La economía familiar. Porque la economía, los ingresos se han vuelto un fundamento. Los padres se han vuelto un fundamento para los hijos. En el momento en que un padre ya no está en la familia, es como que si hubiera habido un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Es terrible. O cuando los dos han desaparecido, hermanos, eso es un cataclismo para un hijo. A partir de 9 por ocasión. Porque los padres son fundamentales al interior de la familia. La salud también puede ser para muchos, y de hecho lo es, algo fundamental. Puede faltar el dinero, pueden faltar los amigos, pero no la salud. La salud se ha vuelto básica, fundamental. Sin salud no se pueden hacer muchísimas cosas. Todo se queda truncado. De manera que la salud
es fundamental. Y tantas otras cosas. La libertad es fundamental. Ser hombres y mujeres libres es fundamental en la vida. Es un derecho que no se puede perder, que no se debe perder. Y así hay un sinnúmero de cosas fundamentales. Para los padres, los hijos se vuelven fundamentales. Puede faltar todo, menos el hijo. La desaparición de un hijo produce una hecatombe en los padres, porque los hijos se han vuelto y son fundamentales para nosotros, los padres. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué habrá de hacer el justo? Una mujer salía, una mujer viuda, con un único hijo. Su marido había sido el fundamento en su casa, su economía, su vida, todo dependía de su marido, quien había muerto y había quedado su hijo, jovencito, así como Gabriel, jovencito. Ella tenía a ese hijo como su fundamento, su esperanza. Y cómo no, era un varón, lo único que tenía. Pero murió el hijo varón. Esa mujer quedó destrozada. Es el caso de la viuda de Naín, como lo presenta la Escritura. Quedó destrozada, destruida totalmente, porque ya desapareció su fundamento. Su primer fundamento y su segundo fundamento habían desaparecido. Se habían quedado ella en la nada en ese momento. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué habrá de hacer el justo? Hay cosas que están como un espectro de amenaza a la vida del hombre, a los matrimonios, a las familias. Son o se han vuelto una amenaza, y muchos están, hermanos, dependiendo de un hilo que puede romperse en cualquier momento. Y si eso sucede, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La Biblia nos habla de cierto hombre y lo denomina un mayordomo infiel. Este hombre está pasando por una crisis. Lucas capítulo 16. Ha pasado o está pasando por una crisis que no se lo imaginó, pero su crisis fue producto de sus acciones indebidas. Había sido un mal administrador, un administrador irresponsable de los bienes que le habían encargado. Él no era el dueño de los bienes, solo se los habían encargado para que los administre. ¿Cuántos administradores hay acá? Le encargaron los bienes, riquezas que no eran suyas, encargadas para que las administre. Tenía un buen salario, disfrutaba de buenas condiciones, de comodidades, de consideraciones, pues era el administrador. El asunto es saber administrar bien los negocios, los asuntos, las cosas, la familia. Si es hijo, administrarse bien como hijo. Si es padre, administrar bien las cosas como padre. Porque pueden suceder cosas inadvertidas. Él lo que nunca se esperaba era perder
Su vida, su comodidad, su futuro dependía de la administración. Estaba ahora en un gravísimo riesgo. Y es que los riesgos se dan constantemente. Hay, hermanos, como fantasmas, los riesgos, espectros no deseados, de riesgos, de peligros, que amenazan los cimientos sobre los cuales está tu vida, está tu familia, están los hijos, están las cosas que más queremos, que más amamos, dependiendo de ese fundamento. Pero si los fundamentos son destruidos, ¿qué habrá de hacer el justo? David, Ananías, Misael y Azarías, tres jóvenes apuestos que vivían en palacios, mucho dinero, abundancia, con todo un futuro por delante. Los hijos dependen de los padres. Los padres se vuelven el fundamento de los hijos. Aunque son grandes, sin embargo, se vuelven el fundamento, son los padres para esos hijos. Había una amenaza y la amenaza se efectivó. Sus padres desaparecieron, se quedaron sin padres. Jovencitos, como de 15 años, perder el fundamento que ellos tenían, sus padres. Ni padre ni madre a la edad de 15 años aproximadamente. Y como si eso era poco, los llevaron cautivos a un pueblo extraño, a un pueblo que no conocían en nada. Gentes con otras costumbres, con otra religión, con dioses paganos. Los llevaron cautivos. Se habían quedado sin el fundamento, sin el sustento para avanzar hacia el futuro. Se habían quedado sin futuro, pues que habían perdido el fundamento. Pero eran justos. No eran hombres ordinarios, no eran muchachos ordinarios, eran muchachos justos. Qué bueno es ser justos. Amén. Qué bueno es alcanzar la justicia. Y tú y yo hemos alcanzado justicia, no por mérito nuestro, sino por mérito de Cristo Jesús, el que murió y derramó su sangre y nos limpió y nos perdonó. Amén. Y ahora somos declarados justos. Bendito es el nombre del Señor. Qué gran milagro sucedió en mí y en ti también. 4 muchachos justos. El fundamento o su fundamento había sido destruido. ¿Y qué habrá de hacer el justo cuando el fundamento ha sido destruido? En Cristo Jesús, hermanos, hemos sido trasladados, dice la Biblia, de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, hemos sido posicionados de una manera diferente, en lugar diferente. El Señor nos ha privilegiado a nosotros ahora que estamos en Cristo. El mundo no ha conocido a Cristo, pero tú, yo, conocemos a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y nos hace personas, hermanos, espirituales, nos hace hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, con disposiciones diferentes, con actitudes diferentes, con conductas diferentes, con lenguaje diferente, con una manera de pensar distinta a la que hay en el mundo, porque ya no somos hombres y mujeres de las tinieblas, sino hombres y mujeres del reino del Hijo de su amor. Amén. Gloria al Señor. Y eso es importante,
Y eso nos va a ayudar para la reacción que vamos a tomar cuando los cimientos puedan ser destruidos, si acaso eso sucede. Estos jóvenes son llevados a una ciudad pagana, desconocida. ¿Qué harán? ¿Cómo se comportarán? ¿Cuál será el patrón de conducta? ¿Será diferente ese patrón de conducta? ¿Deberán cambiar y adaptarse y ser como los demás? ¿Qué habrá de hacer el justo cuando los cimientos sean destruidos? Pues dice la Biblia, en cuanto a estos jóvenes, sin padre, sin madre, extraños en una tierra desconocida, que ellos se negaron a comer de la comida que le ofrecía o que les ofrecía el rey. Se negaron a participar de las cosas de ese reino. Se negaron a tomar la ciudadanía de ese reino. Porque, hermanos, en Cristo Jesús ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esa ciudadanía no deberás entregarla por nada. Eso es algo de lo cual no deberás desprenderte, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Oh, hermanos, aunque sucedan terremotos de 9.5, tú no deberás renunciar a tu ciudadanía. Tú no eres un hombre terrenal, ahora eres un hombre y una mujer celestial. Y tu conducta y tus actitudes, tu comportamiento, tus palabras deberán ser como tal, como el hombre espiritual, como la mujer espiritual, como hijo de Dios. Gloria al Señor. Ellos no aceptaron, no contemporizaron con ese pueblo, no contemporizaron con el rey. No aceptaron nada de por allá, porque ellos tenían su propio alimento. Ellos se alimentaban según Dios, comían de la comida de Dios, bebían del vino de Dios. La comida del mundo era algo tóxico para ellos. La bebida del mundo era como un veneno para ellos. Así que ellos dijeron: no aceptamos esto, queremos seguir comiendo la comida de mi Dios, la que mi Dios me da. Seguiré bebiendo la bebida que me da mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso es bueno que el pueblo de Dios esté aquí siempre en la casa del Señor, comiendo los manjares de Dios. Amén. Recibiendo el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos estar siempre alimentándonos de lo de Dios, no de lo del mundo. El mundo ofrece comida, alimentos tóxicos, alimentos, hermanos, ya corrompidos. Tú no debes comer esas comidas, sino comidas de Dios, de los trigales de los cielos. Amén. De los trigales de los cielos, así como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, comía, hermanos, ese maná, que no era cualquier comida, no era cualquier cosa, era comida hecha de los trigales de Dios. Amén. Los ángeles preparaban comida, seres celestiales les preparaban ese alimento y se los bajaban para que el pueblo de Dios comiese de esa comida. Y ellos vivieron, hermanos. Los 4 muchachos, cuando les fueron destruidos los fundamentos, no se les acabó su vida, no se les arruinó el futuro. El futuro, hermanos, el Señor se los arregló. A los que aman a Dios, todas las cosas se les revierten para su bien. Gloria a Dios. Así que, hermanos, a ellos les fue mejor todavía allá. A los 4 muchachos se hicieron hombres importantes, notables, aunque los cimientos les fueron
destruidos. Hay cosas inesperadas que podrían suceder eventualmente y debemos estar preparados para esos eventos. Cuando se pierde el trabajo, ¿qué debe hacer el justo? ¿Cómo debe actuar el justo? ¿Cómo debe hablar el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hubo una ocasión en que estaban acabando con la familia del rey, con el linaje real. Era aparentemente el acabose. Había una promesa de Dios, que siempre habría una lámpara encendida en el linaje de David. Siempre habría un hombre que ocupara el trono de Israel. Era promesa de Dios. Pero se presentó una instancia que hacía peligrar lo prometido, visto desde el punto de vista humano. Hacía peligrar lo prometido. Una mujer se levantó, se levantó como reina. Nadie la había nombrado, ella se autonombró como tal, y para asegurarse de ello, eliminó a todo el linaje real, el linaje de David. Y cuando parecía que todo estaba ya acabado, hubo una mujer, otra mujer, que actuó furtivamente, dice la Biblia, furtivamente, a escondidas, actuó una mujer. Había un muchachito pequeñito allí, hermanos, un muchachito de brazos todavía, había allí, era descendiente del rey. Y cuando parecía que todo estaba ya finiquitado en favor de esta mujer reina, Atalía, a esta otra mujer, Josabad, tomaba furtivamente a Joás y lo va a esconder, lo deja en mano de su nodriza, luego pasa a estar en el tabernáculo, allí escondido. No hay lugar mejor para que te escondas que el tabernáculo del Señor. Cuando hay cosas conflictivas, cuando hay cosas difíciles, cuando hay cosas imposibles, no hay mejor lugar que esconderse en el tabernáculo, porque Él, decía David, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en lo alto. Amén. Dale un aplauso. Parecía que todo se acababa. Los cimientos estaban siendo removidos. Había sucedido un terremoto en el reino, hermanos. Los cimientos estaban siendo destruidos. Pero una mujer se levanta y actúa de forma sagaz. No solamente furtiva, sino con sagacidad, hermanos. Y esto es algo que debemos que aprender los hijos de Dios, hermanos. El Señor nos hizo un llamado de atención una vez cuando digo: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Como que no sabemos actuar, como que no sabemos qué actitud tomar en los momentos difíciles, cuando los cimientos en los que estamos están siendo conmovidos, como que no sabemos qué hacer en esas circunstancias. Y los hijos de las tinieblas son audaces, se arrojan, hacen cosas, hermano, y uno dice: ¡ay, porque ese hombre es malo! Mira con lo que hace. No, ese hombre está actuando con sagacidad. No está actuando como malo, sino como sagaz. Y nosotros solamente estamos mirándolos como ellos
Nuestro Padre es Dios y todo lo puedo en Él que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué debo hacer cuando son destruidos los cimientos? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes actuar si los cimientos sobre los que estás se destruyen? Tenemos que estar preparados. Esta mujer actuó de una manera, hermanos, totalmente inusual. Se corrió el riesgo de tomar al niño y lo llevó y lo ocultó 7 años. ¡Qué atrevimiento, hermanos! ¿Cómo lo hizo? ¿Qué valor tuvo esa mujer? ¿Qué valor tuvo? Y era una mujer delicada, hermanos. Era muy delicada, Josabad. Pero se corrió ese riesgo. Tomó con valor a ese muchacho y lo guardó, hermanos. Allí sabía ella que si la descubrían, la mataban a ella también. Pero, hermanos, debemos actuar sagazmente. Debemos perder el temor en momentos difíciles y debemos actuar. Bendito el nombre del Señor. Debemos sí orar y actuar, hermanos. Muchas veces nos quedamos solamente orando y no somos capaces de levantarnos y actuar. El muchacho se salvó. Los cimientos estaban siendo removidos, pero poderoso es Dios, hermanos. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Aunque la tierra tiemble, vamos a confiar. Gloria al nombre del Señor. Hoy por hoy hay amenazas de terremotos. Hay amenazas, hermanos, a todos los que vivimos en todo la cordillera de los Andes, de sur a norte, de norte a sur. En Europa también hay otra cordillera enorme. Y, hermanos, hay amenazas por todo el mundo. Pero tú y yo debemos saber actuar. ¿Qué hará el justo cuando los fundamentos sean destruidos? No solo amenazados, sino destruidos los fundamentos sobre los cuales se está establecido, hermanos. Aquel hombre que administraba los bienes actuó con sagacidad. Nos da lección de cómo actuar, así como Josabad nos enseña cómo actuar en situaciones difíciles, en situaciones de riesgo. Este hombre dijo: esto haré. Si yo salgo de la administración, yo no puedo hacer zanjas y ganarme el dinero haciendo zanjas. Yo no puedo hacerlo, no estoy acostumbrado a hacerlo. Tampoco puedo sentarme a mendigar, me daría mucha vergüenza ir a mendigar. Esto haré. Entonces comenzó a llamar a los deudores de su señor y les preguntaba: ¿cuánto debes tú? Y él le decía 50 litros de aceite, por ejemplo, y él decía: voy a anotarte 50, ya no vas a deber 100 sino 50. Y el otro le decía: ¿cuánto debo? Yo le debo 1000 tarros de trigo, ya no vas a deber 1000 sino solamente 500. Y así les comenzó a rebajar las deudas que tenían los deudores de su amo. Y él dijo: para cuando yo salga de aquí, entonces yo voy a ser recibido bien, voy a ser tratado bien con todas las personas que viven por acá, por lo que yo estoy haciendo ahora. Así actuó él. Se atrevió a actuar de esa manera. Y lo que nosotros estamos viendo también es que este es un mayordomo, es un
mayordomo que estaba dilapidando los bienes de su amo, o el mayordomo malo, o el mayordomo de la injusticia, como se lee en BTX. Sin embargo, este mayordomo actuó sagazmente cuando los fundamentos sobre los que estaba viviendo estaban siendo destruidos. Se quedaba sin la administración, estaba perdiendo el fundamento, un terremoto se le estaba avecinando y él se preparó para la llegada de ese día. Y el Señor dice luego que el Señor, el amo, elogió al mayordomo de la injusticia porque había actuado sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces, dice el Señor, respecto de su generación que los hijos de la luz. Como que actúan mejor en momentos de crisis la gente de afuera, hermanos, y no los hijos de la luz. Que debemos, hermanos, actuar en momentos de crisis. Cuando la economía se está viniendo abajo, debemos, hermanos, revisar por qué la economía se me está viniendo abajo, por qué los ingresos que dependen de mi salud se están viniendo abajo, por qué mis ingresos que dependen de mis amistades que tengo por acá se me están viniendo abajo. Hay que revisar. Ya estamos en una crisis. ¿Qué tengo que hacer para arreglar mi economía? Y reviso en qué he fallado. Si mi economía se está derrumbando porque he descuidado de darle al Señor lo que es del Señor, entonces, aunque no tenga nada de lo que tengo, de eso le traigo al Señor y le digo: perdóname, Señor. Así como hizo la viuda, hermanos. Esa mujer arregló su economía en tremenda crisis, hermanos. Era viuda, era pobre. Hermanos, los cimientos le habían sido destruidos. Era viuda y era pobre. Y solo tenía 2 blanquitas, es decir, 2 centavos en su carterita, hermanos. 2 centavos tenía en su cartera. ¿Qué fue lo que hizo para, hermanos, salir de esa situación? ¿Qué hará el justo cuando los cimientos le sean destruidos? Esta mujer dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía al Señor. Y su economía se le arregló. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque no depende, hermano, de las horas de trabajo, como dice el Salmo 127. Por demás de que te levantes de madrugada y vayas tarde a descansar y que comas incluso pan de dolores. Porque el Señor dará el pan a su amado. Él dará a su amado aún mientras duerme. Así actúa el justo cuando los cimientos están amenazados, cuando los cimientos han sido destruidos. Así actúa el justo. Y solo para terminar, ¿cómo actuó otra mujer? Porque las mujeres, hermanos, actúan muchas veces mejor que los hombres. Su marido, el fundamento de la familia, un profeta o hijo de profeta, había muerto y su marido era el fundamento. Era el fundamento de ella, de sus hijos, de la familia. El fundamento había sido destruido. Se quedaba con hijos jóvenes, jovencitos, no sabían todavía de trabajo, no sabían de muchas cosas, y hermanos, como si eso hubiera sido poco, hermanos, todo se le venía, como en efecto dominó, todo se le venía para abajo. Sus hijos iban a ser tomados como esclavos. Todo su fundamento. ¿En qué te estás sustentando? ¿Cuál es tu fundamento?
Y yo sé que el fundamento de los creyentes es Jesucristo. Yo lo sé. Yo no les estoy preguntando eso. Pero como hombres y como mujeres, como padres y como hijos, como familia, tenemos un fundamento. Como decía al comienzo, sus hijos era su esperanza, era un fundamento que estaba teniendo ella, aunque eran muy jóvenes sus hijos, pero iban a ser esclavos de otro. ¡Qué desgracia tan grande! Se quedaría sola, se quedaría sin fundamento alguno. No tenía fundamento o no tendría ningún fundamento. Pero, ¿cómo ha de actuar el justo cuando los fundamentos hayan sido destruidos? ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuáles serán tus palabras? ¿Qué harás? Ella hizo algo sabio. Fue corriendo a buscar consejo del varón de Dios, Eliseo. No fue, hermanos, a llorar. No fue a culpar a Dios, no fue a desgraciarse más todavía. No, hermanos, ella fue a consultar, a pedir consejo al varón de Dios. Cuando eso hacía, el consejo vendría de Dios mismo, bendito sea el Señor por siempre. Y fue donde Eliseo, hermano, cuando tú tengas dificultades, cuando tú tengas problemas, cuando los fundamentos se estén viniendo abajo, acude al consejo de Dios a través del ministro del Señor. Amén. Porque Él llama y sus mensajeros son vientos y sus ministros son llama de fuego. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es bueno que tú te acerques y pidas el consejo que de Dios te llegará a través del siervo del Señor. No acudas a la vecina, no acudas al de allá o al de acá, no vayas al psicólogo, acércate al consejero de Dios que tiene palabra de Dios para tu vida. Amén. La mujer acudió así a recibir palabra de Dios. Y le llegó palabra de Dios, hermanos, que salvó su vida, salvó su familia. ¿Qué ha de hacer el justo cuando los cimientos sean destruidos? Qué buen proceder. Tuvo para toda su vida, hermanos. Tuvo para toda su vida. No tuvo ya de qué preocuparse. Ponte de pie, por favor.